Hermanas y hermanos, hoy nos encontramos con unas lecturas que nos hablan de misión, de vocación, de llamado y de envío. Dicen que cuando Dios te llama, me llama, nos capacita para que podamos llevar a cabo la misión que nos está pidiendo. Dios llama, pero capacita a quienes Él llama. ¿A qué nos llama el Señor a cada uno de nosotros? Cuando hablamos de vocación, automáticamente nos llega a la cabeza padres y monjas, y ya ahí se acabó. Cuando hablamos de vocación, hablamos primero que todo de una invitación que el Señor nos hace a todos y a cada uno de nosotros. Una misión a ser parte de su familia, a ser parte de su reino, a ser parte de su misión. Claro, mientras tú y yo no sabemos cuál es la misión nuestra, yo lo comparo con un cumpleaños. Cuando vamos a un cumpleaños y tienen el momento de la piñata, le tapan los ojos a un niño o a una niña y le dan un palo. Le dan un par de vueltas y le dicen, pégale a la piñata. Ahí lleva palo todo el mundo menos la piñata. Así nos pasa a nosotros en muchas veces. Estamos dando palos ciegos al aire sin saber siquiera a qué le estamos tirando. Y por eso en muchas ocasiones nos sentimos que no avanzamos, que no progresamos, que Dios no escucha mi oración, y nos sentimos que estamos arando en el desierto, es decir, sin producir frutos. Una de las razones por las cuales muchas veces esto ocurre es porque no conocemos cuál es nuestra vocación. No conocemos cuál es la misión que Dios nos ha dado a cada uno y a cada una. Si yo tuviera la misión de fulano o de fulana, tal vez yo fuera feliz. Siempre el pasto, la hierba, la grama va a ser más verde en el patio de mi vecino. Y mi vecino dice lo mismo. En el patio de mi vecino la vida es mejor, la grama es más verde. Cuando tú y yo no sabemos a dónde vamos, no importa el camino que elijamos, no vamos a llegar a ninguna parte, porque no sabemos a dónde vamos. Las lecturas de hoy hablan exactamente de esa dirección, de ese envío, de ese llamado especial. En la primera lectura nos encontramos nosotros al profeta Isaías, que es el elemento, el símbolo básico, es el ejemplo que tomamos cuando hablamos de vocación. ¿A qué nos lleva ver esta lectura de Isaías capítulo 6? Nos lleva, a no compararnos con Isaías y decir, bueno, como a mí no se me ha aparecido un fantasma diciéndome cosas, como no he oído una voz rara, no he tenido un fenómeno extra paranormal, todavía Dios a mí no me llama. ¿Cuál es la actitud de él cuando se encuentra con esta visión, con esta experiencia mística, esta experiencia espiritual? Primero, miedo. Miedo porque él sabe que está frente a algo que sobrepasa toda experiencia previa. Toda experiencia de Dios nos deja a nosotros chiquiticos, porque sabemos que delante de Dios, aún somos sus hijos, somos criaturas. Dios es más grande que nosotros. Por eso toda experiencia paranormal, extrasensorial, como le queramos llamar, una experiencia espiritual, una experiencia de fe, una experiencia de tú sentir o percibir una presencia más grande que tú, lo primero es que nos da miedo. Lo segundo que Isaías tiene en esta primera lectura, su segunda actitud, es de sentirse pequeño, de buscar justificaciones. ¿Para qué? Para salir huyendo a lo que Dios le invita a él. Y lo tercero es, al final, escuchar la voz de Dios y darse por vencido. Me gusta mucho ese verbo en inglés, surrender, porque surrender es cuando alguien te está cayendo atrás y tú levantas la mano y dices, me doy por vencido, me rindo. Esto pasa en toda historia vocacional, que queremos nosotros hacer lo que nosotros queremos y queremos que Dios se monte en el caballo nuestro y que nosotros le digamos a Él a dónde Él nos va a llevar, y no lo contrario. En tu voluntad encontramos nuestra paz. Es descubriendo la voluntad de Dios en mi vida y en tu vida, cuando podemos entender cuál es el plan de Dios conmigo. Y en la medida en que yo me ajusto, en que yo me adapto al plan de Dios, encuentro entonces que estoy cumpliendo con mi misión, pero no simplemente para complacer a Dios, sino al final para alcanzar lo que es la verdadera, la perpetua felicidad.
Nosotros nos quedamos con esta lectura del profeta Isaías con lo siguiente: él tiene miedo, se siente inseguro, no tiene palabras suficientes para ir a llevar un mensaje, para ir a representar a Dios. Y el Señor le dice: mi gracia te basta. Esto tiene mucha resonación con San Pablo. Pues San Pablo vamos a ver en 2 minutitos, cuál es la actitud de él en esta segunda lectura. Pero con Isaías nos quedamos: miedo ante la misión que Dios le presenta, pero segundo, la gracia de Dios, la capacidad que Dios le da para llevar a la misión, no solo es para Isaías, sino para todos y cada uno de nosotros también. ¿Que nos da miedo? Sí. ¿Por qué? Porque tú le preguntas a Dios en tu oración, en tu diálogo interno con Él: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Y saben cuál es el problema? Que el Señor, cuando le preguntamos de corazón, Él responde de una manera, a través de un acontecimiento, pero no se queda con la pregunta, con el signo de interrogación abierto. Y el miedo nuestro, y se lo digo personalmente, es cuando tú le preguntas a Dios: ¿qué tú quieres de mí? Pero tú tienes miedo porque tú sabes que te va a pedir sacrificio, te va a pedir algo más de lo que tú y yo estamos tal vez deseosos de dar. Señor, yo te doy hasta la uña, pero no me pidas la mano. Señor, yo te doy un pedacitín, pero no me pidas más porque no soy tan generoso para darte todo lo que tú quieres. Con el Señor no hay términos medios. Te doy el pie y tú quieres la pierna entera. No. Al Señor le damos todo o nada. Sin embargo, este miedo que es normal, que es humano, y eso lo podemos preguntar a todas las personas que conozcamos que han tenido una especie de discernimiento, sea vocacional o un discernimiento de misión. Inclusive, ¿saben por qué? Una de las razones, hay tantos fracasos matrimoniales, porque entendemos que es lo normal casarse, aunque tú no lo veas como una vocación, tú no lo veas como una misión. Y veamos nosotros en nuestras conversaciones con la sobrina, con la prima, con la nieta que ya tiene 20 y pico de años y que no se le conoce novio. Mira, te vas a quedar muchacha, no sea tan exigente. El muchacho, el hombre joven o edad intermedia, un hombre que llega a los 30 años y no tiene o una novia o 2 divorcios o 3 muchachos en la calle, alguna maña tiene, porque si no se ha casado de alguna pata cojea. Y metemos una presión inconsciente y a veces conscientemente, que llevamos a las personas a tomar decisiones. ¿Saben para qué? Para callar a la mamá, a la abuela, a la tía chismosa. Todos tenemos una tía chismosa, yo también tengo una. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A no discernir: ¿lo hago porque es un llamado que siento de Dios o lo hago simplemente para complacer al que dirán? Un cura, un hombre para ser sacerdote, inclusive para estudiar para el diaconado, tiene que durar años de estudio y de discernimiento. Por eso a mí me van a oír siempre con la cantaleta de que cómo es posible que para un hombre o una mujer en la vida religiosa entregarle la vida a Dios dure 8, 10, 12 años de estudio, meditando, reflexionando y pidiéndole a Dios: dame la luz para ver si esto es una obra tuya o un invento mío que se puede dar. Y para una pareja casarse con un cursito mal dado de 1 hora, cásense para toda la vida. Yo creo que no. Yo creo que ahí la pata de la mesa está cojeando. Claro, no le voy a decir hagan una maestría de 5 años para que se casen, pero sí ver en el matrimonio una manera, una forma de alcanzar la santidad y de ayudar a otra persona a alcanzar la santidad también. Entonces, en nuestras decisiones hay un elemento en común que no nos permite descubrir nuestra misión, nuestro llamado y nuestra vocación. Y yo le llamo a eso falta de discernimiento. La falta de discernimiento, de conectarme con aquel que me creó, que sabe de verdad cuál es el último fin de mi vida, y no preguntarle y no aprender a leer las obras de Dios en mi vida. Como no nos enseñan a eso, ¿qué hacemos? Cogemos el palo de la piñata y damos palo a ver si pego una. Déjame meterme en esta relación a ver si pego una. Y 2 o 3 días después vemos de que no, por ahí no era la cosa. O déjame intentar otra cosa. Y así se nos pasa la vida, se nos pasan los años, y al final, ¿cómo nos sentimos? Que hemos perdido el tiempo, que nos han hecho perder el tiempo, y con un vacío que va creciendo día tras día. En el Evangelio de hoy encontramos esa llamada típica
de Jesús llamando a sus primeros discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que sabemos que eran pescadores. Interesante. Antes de este encuentro de la pesca milagrosa, ya el hermano de Pedro, Andrés, ya conocía a Jesús. ¿Por qué? Porque en el evangelio paralelo a este, lo que encontramos es a Andrés diciéndole a Pedro: he oído que anda uno ahí que se dice que es el Mesías, que ya Andrés lo había conocido. Sin embargo, hoy en el primer encuentro que tiene Jesús con Pedro, con Santiago y con Juan, hoy a quien elige no es a Andrés, que ya había conocido previamente, sino a Pedro. Pedro, el bocaza, el más bocón, el que no se quedaba callado, el que cuando sentía algo lo escupía, un hombre rústico, un hombre tosco, un hombre un poco bruto, sin embargo con un corazón que no le cabía en el pecho. Y este hombre, que era un pescador de peces, hoy se convierte en un pescador de hombres, es decir, a trabajar para la viña del Señor. ¿Qué se da en ese encuentro? Claro, un milagro que Pedro, que era pescador ya experimentado, sabía: lo que pasa aquí no es normal. La noche entera pescando, los pescadores pescan de noche porque durante el día se espantan los peces. Y no pescaron esa noche nada, ni un gusarapo, absolutamente ni un renacuajo, nada. Y ya derrotados vuelven a la orilla, donde se encuentran a Jesús a cierta distancia, que les dice: oye, ¿cómo les fue? No pescamos nada. Es un desconocido hasta ese momento. Y Jesús les dice: vamos, metan la barca un poco más adentro, en la orilla no se pesca, en la orilla lo que hay es piedras y arenas, más adentro, y tírenla a la derecha. Y Pedro, ni tonto ni perezoso, dice: el pescador aquí soy yo, tú no sabes de eso. Pero, lo hemos intentado toda la noche, pero en tu nombre lo haremos. Si nosotros en el nombre de Jesús hiciéramos más cosas en nuestras vidas, viéramos muchos más resultados. Estos discípulos, que todavía no habían sido elegidos hasta ese momento, porque cuando tiran las redes a la derecha, siguiendo el mandato de Jesús, pescan tanto que dice el evangelio que la barca se estaba hundiendo, y que llaman a otros: vengan y ayuden porque no podemos con esto. Y las barcas de los que vinieron también estaban casi hundiéndose de tanto que ellos pescaron. Pedro diría humanamente: mira, vamos a agarrarnos de este, porque con este no nos va a faltar pescado a nosotros. Pero lo que nos invita Jesús es a dejar las redes y a aceptar una invitación que los iba a llevar a ellos a lo incierto, a lo desconocido, que lo iba a llevar a ellos ¿a qué? A dejar incluso el sustento del cual mantenían a sus familias. ¿Por qué? Porque al dejar las redes y caerle atrás a Jesús, que podía ser un loco que iba caminando, pero ellos tenían la certeza en su corazón de que este hombre era más que un simple ser humano. Y se aceptan la invitación y se lanzan. La aplicación espiritual de este evangelio, y con esto cierro, porque hay bautizos ahorita y le prometí al diácono que no iba a llegar a 29 minutos de homilía, sino por lo menos 28. La aplicación espiritual de este evangelio es la siguiente: nosotros en nuestras vidas, y la vida la significamos, la simbolizamos con las redes, a veces nos llenamos de muchas cosas que se convierten en obstáculos. Estos discípulos, cuando están lavando las redes, quitando los palos, los pedazos de basura que encontraron en el mar de Genesaret, el lago de Galilea, empiezan a limpiar sus redes para estar listos para cuando viniera la otra pesca, así poder estar ellos preparados. A ti y a mí, en nuestras vidas, en nuestras redes, es seguro que se nos ha pegado un paquetón de cosas que sabemos que son obstáculos. Tal vez basura, tal vez objetos, relaciones tóxicas de las que ya nos hemos hecho dependientes. El Señor hoy nos invita a nosotros a hacer un balance, a pasar un censo de lo que en nuestras vidas son cosas que son obstáculos, incluso obstáculos para la gracia de Dios. Y decimos: ay Señor, ilumíname, ¿cuál será esa cosa que en mi vida sobra, que es un obstáculo, que no me sirve para nada, pero que todavía yo me mantengo amarradito o amarradita a ella? Por eso incluí, a propósito, relaciones tóxicas que tú sabes que han estado estancándote incluso en la vida espiritual. Y no estoy diciendo ser enemigo de personas, pero sabemos que hay amistades, relaciones que en lugar de acercarte a Dios, hasta te enfrían la fe. Y con cosas así decir: Señor,
dame la valentía para, uno, identificar cuáles son los obstáculos que hay en mi vida, los objetos tal vez a los que estoy amarrado y que me siento tan apegado a estas cosas que no me dan tiempo para hacer espacio para lo nuevo que Dios tiene para darnos. Y segundo, tener la valentía de que, de una vez identificado cuáles son esas cosas que son obstrucción en nuestra vida, en nuestras redes, pedir al Señor la fuerza para ponerlo de lado, limpiar las redes y estar listo para la pesca milagrosa en nuestras vidas. El Señor, igual que a estos apóstoles, nos invita a nosotros hoy a darle entrada a Él en nuestras vidas, a permitirle a Él venir a ayudarnos a limpiar las redes, la vida. Yo digo en esto una especie como de nuestros closets que a veces tienen tantas cosas que ni cierra la puerta y nunca tenemos que ponernos. Pero en esto no nos quedemos solo en la ropa y en los zapatos, sino a todo aquello de lo cual tú y yo somos dependientes, pero en el fondo sabemos que nos esclaviza. Y todo lo que nos esclaviza se convierte en un obstáculo para mi relación con Dios. Que Él nos dé a nosotros espíritu de discernimiento, para que podamos identificar qué viene de Dios en nuestras vidas, qué no viene de Dios, qué viene de mí con una mente enferma o qué viene también del espíritu del mal que se viste de ángel de luz. Estos son de hecho los 4 criterios en un buen discernimiento espiritual. Aprender a distinguir lo que viene de Dios, porque cuando algo viene de Dios primero te trae paz. Si no viene de Dios te va a traer nerviosismo e incertidumbre. Y lo segundo que te va a traer, si viene de Dios, es la certeza de que aunque estemos en medio de una tormenta, sabemos que el Señor nos da paz en medio de la tormenta, como dice la canción. Por eso pidamos al Señor a través de la Virgen María que nos permita a nosotros limpiar las redes de nuestras vidas, las redes de nuestros corazones y, por qué no, también las redes de todos los apegos enfermizos que tenemos que no nos permiten a nosotros tomar decisiones sanas, pero sobre todo decisiones santas. Y pidamos a Él que nos llene de su amor, de su luz y de su bendición, que las recibimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos, hermanas y hermanos, que una vez que el Señor te llama, te capacita para la misión para la cual te llama. Les dejo con esto: no tengas miedo de abrirle tu corazón al Señor en este día. Un segundo de silencio y seguimos con la Santa Misa.